que de todas maneras nos convoca, es un tema que nos permite a nosotros mayores reflexiones sobre lo que somos y lo que queremos. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Claudio y le vamos a dar la bienvenida a Claudio y a Carolina después te doy la palabra, ¿sí? Claudio. Bueno, buenos días a todos. Ahí escuchando muy atentamente lo que hablaban todos ustedes. Totalmente descolocado, pero bueno, o sea, fuera de contexto, pero yo no entendía, ahora estoy leyendo un poquito todo lo que estaban hablando. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Sí, cuando hablamos si hablamos de la luz, hablamos de la neutralidad o hablamos de la realidad. Y la luz es neutra. Lo que no es neutra son las interpretaciones. Y las interpretaciones son válidas y aceptables para todos. Por eso es lo que construye, ¿no? El consenso y el disenso, ¿no? Así que, bien. ¿Qué teníamos para hoy, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de la semana pasada? De lo que vimos la semana pasada. Hola Dori, buenos días. Buenos días a todos. Claudio, ¿puedes cuadrar un poquito mejor la cámara? Buenos días. Muy buenos días. ¿Ahí se ve? Listo, sí señor, ahora sí. Bien, bien. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la clase pasada, chicos? No todos al tiempo, porfa. ¿Quién quisiera? A mí digamos que me sirvió mucho de como seguir reforzando el tema de los apegos, ¿no? Y de los desprendimientos conscientes. O sea, no es los desprendimientos, digamos, forzados, ¿sí? Es decir, lo tengo que hacer, sino con conciencia, me pareció muy importante. Y cómo todo eso se refleja digamos, en nuestra salud, ¿no? Y en nuestra relación con los demás. Bien. ¿Quién más, chicos? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? ¿Qué más quisiera aportar? No tantos. Hola, buenos días. Carolina, dale. Ay, hola, perdón. Buenos días. Después Julia, dale. Listo, gracias. Bueno, Joan, buenos días. La verdad, estoy muy interesada con el tema de tener muy sanos los órganos y la conexión que tenemos de nuestros órganos con todo lo que nos rodea. O sea, yo quedé como muy interesada en ese tema. Me parece chéverísimo la importancia de tener bien nuestros pulmones porque son nuestra energía, nuestro riñón, nuestro vaso. O sea, la verdad, esa parte me parece súper interesante y digamos, no solamente es tener el conocimiento, sino empezar a practicar en todo lo que introducimos a nuestro cuerpo y todo eso que introducimos, cómo se ve reflejado hacia afuera. Bien, bien. ¿Quién más, chicos? ¿Se acuerdan de algo? Julia, que iba a hablar. Sí, hola, estoy aquí como aprendiendo. Aquí, hola, buenos días. Muy agradecida por las sesiones anteriores. Creo que han sido muy oportunas y maravilloso eso que nos has enseñado sobre la relación entre las cosas que comemos, que pensamos, que decimos y cómo se reflejan en el interior. Creo que eso genera una conciencia y una responsabilidad interesantísima, retadora también, porque pues tiene uno muchas ganas de saber muchas cosas y pensar que lo está haciendo bien. Y es un proceso interesante, muy interesante y muchas gracias por eso. Eso es. Janet nos está diciendo, Claudio, en el chat, que muy interesante que nuestros organismos nos hablen, aprender a escucharlos para mejorar el equilibrio mente-cuerpo. Bien, bien. Buenos días, Claudio. Muy buenos días. Buenos días. Pues sí, hablamos de todas de las cargas emocionales, del lenguaje corporal. Bien. Eso es muy importante y uno no se da cuenta, ¿no? Uno habla mucho pues con lo que
con lo que expresa, más que con lo que dice. Bien, Ujú. bien. Entonces, ahí cuando... Y la última, Norma, que tiene la manito alzada. Norma. Sí, buenos días, Claudio. Buenos días, Dori, para todas y todos. Buen día, Norma. A mí me gustó mucho un término que utilizó, que fue mochilar el pasado para construir el futuro. Me pareció clave porque yo creo que eso es lo que no nos deja a nosotros surgir, las cargas del pasado, nuestros rencores, de pronto, la falta de perdonar, todas esas cositas que tenemos ahí, metiditas que nos van cargando, y por eso, como decía clases anteriores, las mujeres nos vamos como encorvando de tanto peso que llevamos ahí. Entonces, me parece fundamental mochilar el pasado para poder construir un futuro. Me pareció súper. Bien, bueno, bien. Gracias. Entonces vamos a ir con toda la charla que se vio esta mañana, ¿no? Entonces yo, como el concepto siempre es siempre de reconciliar, ¿no? Siempre de conciliar, de reconciliar siempre. Tiene que haber una actitud reconciliadora con todas las personas, ¿no? Integrativa, ¿no? Entonces yo te digo, lo que más me molesta del otro es lo que más me molesta de mí, ¿sí? Entonces, y ahí viene el título del taller de hoy, me amo en ti. Ese es el título del taller de hoy. Entonces yo lo veo al otro como parte de mí mismo, ¿sí? Independientemente de todas las diferencias, ¿sí? De opiniones, ¿sí? Acuérdense que lo más importante, la única opinión que vale es la tuya, ¿sí? Lo demás, ¿sí? O sea, es respetable, admirable, ¿no? ¿Sí? Pero siempre es como ese empoderamiento, ¿sí? Y no quedar a merced de la afuera, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con un ideograma. No sé si se alcanza a ver el pizarrón, ¿sí? Vamos a dibujar un ideograma. Y vamos a hacer 3 preguntas, ¿sí? Vamos a tener entre 5 y 7 minutitos para responderlas, ¿sí? Entonces, el ideograma se llama el ideograma de Tian, ¿sí? Y es este, ¿sí? Entonces, no sé si se alcanza a ver, ¿quién me avisa, sí? Este es el ideograma que significa Tian, ¿sí? Entonces, y vamos a hablar, ¿sí? Como la clase ahí como planteada Doris, ¿no? Entonces te digo, desde arriba, ¿sí? Tiene varias partes, ¿no? Pero vamos a hablar desde la plenitud. Entonces me veo, me reconozco y agradezco, ¿sí? Entonces, desde arriba, ¿sí? Hablamos de la plenitud. Ahora vamos a ver qué significa. Se escribe así, significa Tian, ¿sí? Entonces, hablo desde la plenitud, ¿sí? Entonces me veo, me reconozco y agradezco, ¿sí? Agradezco. La pregunta es, son 3 preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cómo te ves? ¿Sí? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís? Y fíjense una cosita. Haced cuenta ahora que la pantalla de la computadora es tu espejo. ¿Y qué es lo que ves en el espejo? ¿Sí? ¿Qué es lo que ves cuando te ves? ¿Sí? Entonces, y ahí vamos a responder ahí, vamos a hacer vamos a hacer esos mapas. ¿Sí? Entonces, hay ciclos, ¿no? Vamos a hablar de ciclos, ¿no? Pero también vamos a hablar de cómo te ves, cómo te percibís, ¿sí? ¿Qué es lo que querés? ¿A dónde querés ir? ¿Sí? ¿A dónde querés estar? ¿Con quién querés estar? ¿Querés viajar? ¿Qué es lo que querés? ¿Sí? Entonces, ¿cómo te ves? Y el que tiene la respuesta, vamos a interactuar, ¿sí? ¿Cómo te ves? ¿Sí? ¿Qué ves cuando te ves frente al espejo ahora? ¿Qué es lo que ves? ¿Sí? Entonces, hablamos, ¿sí? ¿Sí? De tu interior, ¿sí? Y de tu parte externa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tu interior, hablamos de tu exterior, ¿sí? No, estos son ideogramas, ¿sí? Entonces, después vamos a ver un poquito qué es un ideograma, qué es un holograma, ¿no? Es la energía, la proyección de la energía que se mueve, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves? ¿Quién quiere responder? ¿Cómo te ves? ¿Qué ves? ¿Sí? ¿Qué ves? La que quiera participar, alzamos la manito. Dejé una pendiente. La primera pregunta, ¿cuál es, Claudio? ¿Nos repite las preguntas, por favor? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Sí.
¿sí? ¿Cómo te sentís? Porque lo más importante es cómo te sentís, ¿sí? ¿Y qué es lo que ves cuando te ves en un espejo? ¿Qué ves? ¿Sí? ¿Qué ves? Marisol quiere hablar. Adelante, Marisol, abre la cámara si quiere y la manita y para anclarte. Ya, dale Marisol, abre el micrófono. Buenos y días. se prepara Julia. Buenos días. Bueno, yo ahora en este momento cuando me veo al espejo veo una mujer más segura, que se quiere más empoderada, que se hace respetar y que busca mejorar cada día más como persona, como compañera, como amiga, como madre, como hija. Bien, bien. ¿Alguien más? Julia. Listo, hola, buen día nuevamente. Pues veo una mujer muy contenta, muy feliz, muy agradecida, muy en paz, con muchas lecciones aprendidas, ocupada, me veo productiva, me veo bastante alejada de una cantidad de dramas emocionales y de inquietudes existenciales, y muy satisfecha con el aquí, con el ahora. Veo una mujer muy feliz. Bien. Sí, eso veo. Muchas gracias. Bien. Idris. Bueno, lo que pregunta Claudio, yo creo que es una reflexión diaria, ¿no? Y creo que a pesar de muchas cosas, creo que veo mucha esperanza, ¿no? Digamos que cuando yo me levanto, trato de no solamente hacer las cosas, sino tener la expectativa de hacer las cosas bien. De pronto que no me salga perfecto, pero empezar a dar los pasitos para hacer las cosas bien. Y cómo me siento con muchas oportunidades. Creo que esa es una de las lecciones de este año de encierro. Creo que ha sido muchas oportunidades, no tanto en el afuera, sino como en el adentro, ¿no? No tanto para hacer afuera, sino para empezar desde uno mismo. Bien. Eso era. Muchas gracias. ¿Alguien más? Carmen. Carmen, ya puedes hablar. Sí, buenos días. Bueno, ¿cómo me veo frente a un espejo? Me veo de que soy una persona que nací para servir y también mismo para recibir. Bueno, pues de pronto por el área en que me desempeño, entonces pues estoy para servir. Y me quería salir un poquito del tema. Eh, Ando por acá en una finca, en la finca de mis padres, y mire, yo le estaba comentando aquel día que se me dificulta para dormir. Pues también veo que el medio, porque yo vino estos días y mire, ya a las 10 de la noche estoy que duermo como hasta las 10 de la mañana. Entonces sí veo que también es como el entorno, como el estrés de la ciudad, porque acá duermo de maravilla. Bien, bien. Está ahí rodeada Eso de era paz lo y que de quería. tranquilidad. Gracias, Carmen, Sí, por como ven compartir. acá, mira. Bien. Muy Bien. Bueno. bonito. Gracias, Carmen. Le damos la palabra a Norma. Bueno. Gracias. Yo me veo más tranquila porque tenía muchas cargas encima y ahora me veo como más en paz, más tranquila, más empoderada y decidida a luchar por mis metas y por los proyectos que tengo en estos momentos, sin tener mucha cosa al futuro porque no sabemos qué nos trae. Entonces estoy como viviendo el día a día ahora. Antes era más proyectada, como que dentro de tanto que hago, estoy viviendo el día a día, pero más tranquila, sobre todo con más paz. Eso es. Así me veo ahora del espejo. Aquí sí se escucha. ¿Sí? Gracias, Norma. Carolina. Gracias. Ni idea, de pronto es porque son dispositivos móviles. Bueno, digamos, desde la parte espiritual interna, yo fui formada en un hogar creyente y la verdad siempre he tenido muchas peleas internas
con esa parte espiritual, pero hoy en día siento que estoy cerca a este ser supremo y me genera mucha tranquilidad y mucha paz. Cuando tú mencionabas sobre el alimento físico, también empiezo yo a pensar en el alimento espiritual que me genera paz y tranquilidad y la verdad, desde hace mucho tiempo vengo como en ese trabajo, porque no es solamente decir creo, sino empezar a sentir y aplicar pues todo eso que Dios nos regala cada día. Soy una fiel creyente de Jesús como maestro y pues por eso sigo, digamos, esa línea, me encanta. Y él siempre nos dicen que él vino a esta tierra a servir, entonces me siento así como con el ánimo de servir y dar lo mejor de mí para los demás. En el aspecto físico, yo tuve un problema siempre desde niña y yo siempre me veía un espejo y no me gustaba lo que veía en ese espejo. Veo una niña muy fea, muy fea, muy fea y entonces una profesora en la primaria me ayudó con ese tema y empezamos a hacer un trabajo de por qué uno se ve feo. Y bueno, y efectivamente empezamos a identificar varias cositas, pero hoy en día me veo en un espejo y veo una mujer muy bonita, veo una mujer exitosa, con 2 hijos maravillosos y sobre todo agradecida con la vida, agradecida con Dios y por lo bueno y por lo malo. Así me veo. Bien. Gracias, Carolina. Y Carmen. Carmen, ¿quieres hablar, por favor? ¿Dónde estás, Carmen? Que no te veo. Carmen, puedes abrir el micrófono y la cámara. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me ven? Espérame un momentico, Carmen, porque ya te ubiqué. ¿Sí me escuchan? Lejos te escuchamos, Carmen. Sí, ¿y ahora? Más cerquita, te escucho, sí. Sí. Muy buenos días. De pronto cogí ya la clase bastante avanzada, no sé por dónde van, solamente escuché que cómo nos veíamos en el espejo. De verdad que cada día me sorprendo más cómo yo me veo en ese espejo. Quizás anteriormente no tenía como mucha confianza en mí, pero hoy a través de la formación también que estamos recibiendo, me he podido como que reencontrar con esa personita que de pronto la tenía por allá adentro y no la había sacado a flote. Sí, me siento bien, me siento una mujer realizada, he hecho creo que todo lo que he querido y seguir aquí en el sindicalismo, esto me ha dado esa fuerza, ese ímpetu de salir adelante y cada día veo como que más realización para mí, de verdad, y también le doy gracias a esta escuela por todo este aprendizaje también que nos ha dado. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, ¿quién más quisiera? Ya no hay más, Claudio. Bien, entonces muy válidas las respuestas de todas las personas, ¿no? Pero fíjense en una cosita, nadie, ¿sí?, de las personas, ¿sí?, se percibió como energía, somos seres energéticos, ¿sí? Entonces cuando hablamos que somos seres energéticos, ¿sí?, si no nos vemos como energía, ¿no?, solamente quedamos ligados al mundo de los 5 sentidos, ¿sí? Y cuando hablamos de los 5 sentidos, damos solamente lo que vemos por fuera. Entonces, solamente estamos hablando, ¿sí?, de lo que vemos, ¿sí?, lo que vemos en el plano físico, ¿sí? Cuando hablamos de estar ligados al mundo de los 5 sentidos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Entonces, solamente lo único que nos interesa es el cuerpo, ¿sí? Entonces, y cómo me veo, ¿sí?, cómo me veo físicamente, ¿sí?, pero no nos percibimos energéticamente. Este es el ideograma de Tian, que significa que somos seres energéticos, ¿sí? ¿Sí? Y si hablamos que solo somos seres energéticos, hay una luz adentro que se mueve, ¿sí? Si solamente nos percibimos en el mundo físico, nos percibimos en el mundo de las emociones nada más, ¿sí? Y eso no es ni bueno ni malo, pero las emociones a veces nos arrastran por la vida, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de la plenitud de la energía, ¿sí?, cuando la energía fluye, la corriente de la vida, a pesar de cualquier, ¿sí?, a pesar de cualquier dificultad o cualquier situación,
vos te vas a percibir y te vas a sentir bien, siempre, ¿sí? Porque ahí están todas las capacidades del movimiento de la energía. Este es el ideograma de energía, ¿sí? La energía se mueve dentro de un cuerpo, ¿sí? Pero nadie se percibió como energía. Todo lo único que ven es el cuerpo, ¿sí? Entonces, si me gusta, si el pelo, ¿sí? Y está bien porque la última imagen de la luz es mi cuerpo, ¿sí? Que serían como esas partículas unidas, todas que forman una masa sólida, ¿sí? Un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ¿cómo me ves? Empezate a ver, ¿sí? Empezate a ver, ¿sí? Desde tu parte energética, ¿sí? Y la plenitud, ¿sí? De la plenitud del cielo, ¿sí? La plenitud es sentirte bien siempre, ¿sí? Entonces, ¿por qué me siento bien siempre? Porque la luz se mueve dentro de mi ser, y cuando hay movimiento de la luz, no hay enfermedad, no hay estancamiento, ¿sí? No hay estancamiento, ¿sí? No hay dolores, ¿sí? No hay dolores, ¿sí? Entonces, y nosotros hoy nos vemos llenos de problemas, llenos de situaciones, llenos de dolores, llenos de enfermedades como algo normal, ¿sí? Como algo normal. Y cuando vos te percibís como energía, la energía se mueve dentro de vos, ¿sí? Se mueve, ¿sí? Entonces, y la luz o la energía, ¿sí? Tiene una parte interna, ¿sí? Una parte interna, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo mi parte interna, que es el movimiento de mi energía, todo lo demás, ¿sí? Mi parte exterior, todo lo demás toma valor. Entonces, ¿qué es lo que toma valor? Mi relación, ¿cómo es? Mi trabajo, ¿sí? Las situaciones, el entorno, la familia, ¿sí? Toma un valor totalmente diferente, porque yo estoy trabajando el movimiento de mi energía en mi parte interior, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los puntos de conexión que me llevan a sentirme bien emocionalmente, ¿sí? ¿Sí? Tanto en lo terrenal, ¿sí? En lo básico, como en lo sublime. Yo tengo que anclar esos tres movimientos, ¿sí? Entonces, para que la energía fluya a través de mí. Entonces, hablamos de la plenitud como la confianza, confiar en mis capacidades, ¿sí? Entonces, y hoy hablamos, cuando uno habla de la confianza en sus capacidades, hoy no obligarse a nada que no quiere hacer, que no quiero hacer, no obligarse a algo en la vida que no quiero hacer, ¿sí? Entonces, cuando todo desde mi interior, desde mi parte espiritual, empiezo a trabajar, todo hacia afuera, todo lo demás se proyecta hacia lo externo, ¿sí? Hacia lo externo. Entonces, el acostumbramiento solamente es ver todo lo que está ligado al mundo de los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, yo te digo que hay otro sexto sentido, ¿no? Sexto sentido, que es tu parte espiritual. Y desde ahí es donde empiezo a trabajar mi parte interior, porque todo lo demás se va a reprogramar desde mi parte interna, ¿sí? Entonces, le doy importancia, ¿sí? Le doy importancia, ¿sí? Le doy importancia a la plenitud. Y la plenitud es de sentirme bien siempre. La suma de los años no es la suma de las enfermedades, ¿sí? Entonces, y ahí está la primera lectura que hago, ¿sí? Entonces, si yo te recomiendo un libro, ¿sí? Te digo, conectate con la lectura. Entonces, ¿con cuál libro me conecto? Léete a vos mismo, ¿sí? Porque tu cuerpo habla, ¿sí? Entonces, leer el cuerpo, ¿sí? Entonces, y ahí está, ¿sí? Ahí está, en tu cuerpo, cuando empezás a trabajar tu parte interior, ¿sí? Ahí empieza a manifestarse muchas cosas. Una de las cosas que se empiezan a manifestar es que debo sanar en mí para que la vida se vuelva algo más bonito aún, ¿sí? Entonces, y ahí aparece la palabra detector, ahí hay un detector, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que, si hablamos de un detector, qué es lo que detecta? Entonces, detecta, ¿sí? Dolencia física, ¿sí? Ahora te digo, dolencia de pareja, dolencia laboral, ¿sí? Todos los tipos de dolencias, ¿sí? Inventario, ¿sí? Un inventario, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que las emociones no se sobrecarguen, ¿sí? Entonces, ¿sí? Que las emociones se sobrecargan, yo empiezo a abrazar todo mi proceso interior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, ¿sí? Proceso interior, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Empiezan a salir todas las cosas que no están resueltas en mí y las empiezo a resolver desde mi parte interior. Yo no las proyecto hacia el exterior, ¿sí? Porque siempre en el exterior, siempre voy a culpar al otro, siempre voy a encontrar personas, ¿sí? Siempre voy a encontrar algo, ¿sí? Porque estoy proyectando desde mi interior algo que no está resuelto en mí, ¿sí? Entonces, y ahí empieza lo que se llama,
¿sí? Un proceso de transformación. Entonces, lo primero que hay es cómo me veo, para que todo eso se empiece a transformar. ¿Sí? Entonces, hablar de un proceso de transformación interno. Yo no voy a cambiar, ¿sí?, la realidad que está afuera, yo cambio mi mundo interno. Y en la medida que cambio mi mundo interno, todo cambia hacia alrededor, ¿sí? Entonces, y ahí empieza lo que se llama la transformación, ¿sí? Entonces, fíjense una cosita, si hablamos, yo me veo solamente, ¿sí? Si yo me veo como un cuerpo físico, ¿sí?, yo empiezo a transformar, ¿sí?, desde una condición de enfermedad hacia una condición de salud, ¿sí? Entonces, que me lleve a una condición saludable, ¿sí? Y tengo que trabajar esos tres cuerpos, lo que hablamos la otra vez, mi cuerpo físico, mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional. Entonces, cuando empiezo a trabajar mi mundo interno, yo empiezo a construir una nueva realidad. ¿Sí? ¿Así van bien, chicos? Pues yo sí, pero vamos, si hay alguna duda, alguna inquietud. Entonces, desde mi relación con la vida, ¿no? Empiezo a construir... Y ahí es lo de fruta, sí. Entonces, empiezo a construir mi relación con la vida, ¿sí? Claudio, espere que se cerró su micrófono. Perdón, lo cerré yo sin querer. Escuchamos. Ya. Ahora se quedaron, ahora yo me perdí yo ahora. Entonces, yo me percibo como, Yen significa, sí, me percibo como un ser espiritual, ¿sí? Entonces, y ser espiritual no quiere decir que estés en la meditación todo el tiempo, no, es otra cosa, ¿sí? Es llevar, ¿sí? Llevar, ¿sí?, ese estado de plenitud hacia el campo de la acción. Eso es. Entonces, confío en mis capacidades, confío plenamente en mí. Entonces, yo me percibo como un espíritu conformado, como dice el ideograma, ¿no? Así que un ideograma significa Tian, que significa que somos seres energéticos, somos seres de luz, ¿sí? Y la luz se mueve en tu cuerpo, ¿sí? Se mueve en vos. Cuando no se mueve, vos te vas enfermando, ¿sí? Entonces te vas deteriorando, tanto físicamente, como emocionalmente, como mentalmente, ¿sí? Entonces yo necesito ese acompañamiento espiritual para poder hacer un proceso de transformación interior. Transformar, ¿sí? Transformar. El espíritu es fuego, y todo lo que toca el fuego lo transforma, ¿sí? Lo transforma. Entonces, fíjense una cosita, empiezo a tener lo que se llama la apreciación. Entonces tengo objetivos espirituales, pero también tengo objetivos materiales. ¿Cuáles son más importantes? Los dos son importantes, ¿sí? Los dos son importantes. Entonces, y eso se llama, empiezo a construir en mí los pilares del amor. El amor propio, ese amor incondicional hacia mí mismo, ¿no? Y empiezo a construir una nueva realidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la realidad, es la realidad espiritual, ¿sí? Entonces, eso fluye a través de mí, y eso va en la corriente de la vida. O voy a corriente, o voy a contracorriente, ¿sí? No se puede ir de las dos formas. O vas por uno, o vas por el otro, ¿sí? Entonces, fíjense una cosita, y ahí hablamos un poquito de la introducción de lo que venían hablando ustedes, ¿no? Entonces nosotros fuimos educados, ¿sí?, para luchar. Fuimos educados para competir. Fuimos educados para no olvidar. Fíjense en una cosita, fuimos educados para no olvidar, ¿sí? Entonces, y cargar con la memoria del recuerdo, del dolor. Para eso fuimos educados, ¿sí? Entonces, y construimos nuestra identidad en base al resentimiento del pasado. Y así es como nosotros los proyectamos hacia adelante, ¿sí? Entonces, perpetuamos los resentimientos eternamente, ¿sí? Entonces, tristezas, odios, rabias, resentimientos, ¿sí? Entonces, perpetúas las heridas del pasado. Y si hay heridas del pasado, no vas a poder avanzar en el presente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos los pensamientos están concentrados en el dolor. Entonces, si hay dolor, es porque hay sufrimiento. Si hay sufrimiento, es porque hay algo que sanar. Entonces, de eso se trata el motivo de hoy, de este taller, ¿no? Entonces, y tiene que ver con sanar ese pasado, ¿no? Son esas experiencias, ¿sí? Fíjense una cosita, nosotros somos experiencias de primera mano, no somos seres recauchutados, no somos personas recauchutadas, ¿sí? Entonces, somos esencia de primera mano, ¿sí? Entonces, la energía, ¿qué es lo que hace la energía? Siempre celebra tu vida, siempre
celebra tu vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en la energía está el poder y la alegría de la vida, ¿sí? Entonces, esa es tu historia, esa es nuestra historia, ¿no? Entonces, nosotros fuimos educados para no olvidar y cargar con la memoria del ayer, ¿sí? Eternamente, ¿sí? Entonces, hoy tu esencia, si yo te digo tu esencia, es tu parte espiritual, tu esencia es tu energía, ¿sí? Tu esencia es tu energía, entonces tu esencia hoy es la vanguardia de tu pensamiento, es la vanguardia del pensamiento, ¿sí? Y ahí está la emoción, ¿sí? Porque vos tenés dos posibilidades, ¿sí? Ahí está. Por eso dijimos, ¿cómo me veo y cómo te sentís? Eso es lo único que importa, cómo me siento hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo, sí? Fíjese, lo único que importa, ¿sí? Lo único que importa es la alineación. Siempre es la alineación, ¿sí? Entonces, cuando vos estás en perfecta alineación, todo fluye. Todo fluye. Y no es solamente el físico, no es solamente lo que como, no es solamente las personas con las que convivo, es tu parte interna. Desde ahí es donde se produce la alineación. Y todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás se mueve. Fíjense, mi cuerpo no es un cuerpo, es un bloque de energía, sólido, compacto, ¿no? Sólido, compacto, ¿sí? Entonces, y eso es lo que abarca toda tu luz, todo tu campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es tu cuerpo? Es el lugar donde hay un gran amor para vos, para poder desarrollarlo, ¿sí? Entonces, y ahí está lo que nosotros le llamamos la inspiración, de ahí donde surge la inspiración, ¿no? Entonces, la plenitud, ¿cómo me veo? La pregunta es ahora, ¿cómo me reconozco? ¿Sí? ¿Cómo me reconozco? ¿Solamente como un cuerpo? ¿Sí? Solamente como un cuerpo, o sea, solamente lo que veo nada más, solamente estoy ligado al mundo de los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, vos ves que hay, detrás de eso, hay algo más profundo aún todavía, ¿sí? Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo me reconozco? ¿Cuáles son tus motivaciones, ¿sí? Entonces, ¿estás enfocado en lo que te gusta hacer? ¿O estás enfocado en el resentimiento, en el dolor, en la lucha, en la pelea? Porque no puedes estar enfocado en dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando estás enfocado en la pelea, siempre va a haber alguien con quien pelear. Siempre. Cuando estás enfocado en la enfermedad, siempre va a haber dolor. Si estás enfocado en el sufrimiento, siempre va a haber. Entonces, cuando vos estás enfocado en lo que te apasiona hacer, la energía cambia. Totalmente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si yo me reconozco, ¿en qué me reconozco? ¿Qué es lo que hoy me hace sentir apasionado en la vida? ¿Qué es lo que me da, qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me ilusiona? ¿Y qué es lo que me enamora hacer? Entonces, yo creo el ambiente, ¿sí? Creo el ambiente laboral, creo el ambiente con mis compañeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo busco todos los aspectos positivos de la persona, de todos, ¿sí? No me quedo solamente con la carga negativa. Entonces busco, ¿sí? Esos aspectos positivos y también busco esos aspectos espirituales de la persona. Entonces todo tiene un valor y una perspectiva totalmente diferente, ¿sí? Entonces ahí es cuando vos entendés, comprendés, ¿sí? Integrás y manifestás. Y hablamos de la coherencia, ¿sí? Entonces, vos respetás a todas las diversidades, por decir así, o a todas las opiniones. Entonces, yo tengo razón, pero también hay otras personas que la tienen. Yo tengo mi verdad, pero hay otras personas que la tienen. ¿Por qué? Porque cada uno está en su conciencia interior, ¿sí? En su proceso evolutivo, y todos somos seres totalmente diferentes, ¿sí? Entonces hablamos, fíjense lo que dijimos, entender, comprender, y cuando vos pasás todo por tu corazón es la fuente que integra todos los conocimientos, ¿sí? Cuando vos integrás, manifestás, ¿sí? Entonces, y ahí está la plenitud, ¿sí? La plenitud es esa alegría de ser. Entonces me reconozco como un ser, ¿sí? Como un ser, ¿sí? Como un ser espiritual, que se mueve la energía, ¿sí? Que se mueve la energía, porque si no se mueve la energía, la cosa se empieza a complicar, ¿sí? Se empieza a complicar, porque en el cuerpo es el caballito de batalla de todas las enfermedades, ¿sí? Entonces, es mejor vivir con salud que sin salud, ¿no? Es diferente, son dos cosas diferentes, son dos energías diferentes, ¿sí? Entonces, bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, Claudio, aquí estaba Carolina y antes estaba Carmen Julia. Carolina, puedes abrir el micrófono. Listo. Claudio, es que me quedé pensando en una cosita y es,
tú dices que necesitamos un acompañamiento espiritual. De pronto no en este momento, sino cuando tú lo definas o lo determines. Me gustaría que nos digas, por ejemplo, cómo se hace ese acompañamiento espiritual. Es que cuando hablamos del acompañamiento espiritual, el acompañamiento sos vos. Entonces empezás a percibirte como un ser espiritual, que detrás de ese ser espiritual se mueve una energía, ¿sí? Una energía que va en la corriente de la vida y que es la que mueve el cuerpo físico. Entonces vos no sos solamente un cuerpo físico que se mira al espejo y dice qué bonita que soy, el cabello. No, sos algo más profundo todavía, ¿sí? Porque sos energía. Entonces, y la energía, ¿sí? La energía tiene muchos aspectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo me veo? ¿Sí? ¿Cómo me veo? O solamente me veo en la parte física. Te quedas, lo ves todo en la parte física. ¿Sí? Muchas de las veces, la mayoría de las veces, te vas a quedar con los aspectos negativos de las otras personas. Porque siempre va a haber aspectos negativos, porque está solamente lo que veo está ligado al mundo de los 5 sentidos. A lo que toco, a lo que escucho, a lo que veo, a lo que huelo, ¿sí? Y los 5 sentidos, la mayoría de las veces, están ligados al aspecto emocional. Entonces veo, ¿sí? Veo todas las disfuncionalidades emocionales de la otra persona. Pero vos cuando ves, te percibís a vos mismo como un ser espiritual, donde se mueve una energía. Cuando hablamos de la energía es la luz, ¿sí? La luz. Entonces yo me ubico en una perspectiva diferente. Entonces vos comprendés a las otras personas, ¿sí? Comprendés. Entonces, ¿por qué? Yo lo veo, ¿sí? Como un ser energético, ¿sí? Lo veo como un ser energético y comprendo todo lo que hay, comprendo todo lo funcional que hay y también todo lo no funcional que hay. Entonces, ¿qué hago? Yo no rechazo nada, yo integro todo, ¿sí? Integro todo y trabajo en el discernimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la otra persona, es otra energía, ¿sí? Es otra energía, pero esa persona me está mostrando también a mí aspectos que yo debo transformar. Entonces, O sea, son procesos reflexivos personales. Claro. Y digamos, aquí como ya escribí las preguntas, digamos, una forma de hacerlo es sentarme y empezar a mirar con cada pregunta y hacerme yo misma mis preguntas y mi análisis interno. Eso, porque la mayoría de las veces, ¿sí? O sea, nosotros fuimos educados, nosotros nos percibimos como seres espirituales. Okay. Entonces, por eso vos dijiste también, ¿no? ¿Cómo va a llegar ese ser espiritual? No, ese ser espiritual sos vos. Entonces, el espíritu tiene muchos caminos, muchas rutas que toma, ¿sí? Para transformarse siempre, ¿sí? Entonces, una cosa es percibirse solamente del mundo de la forma, porque solamente te quedas en lo externo, te quedas en lo material, pero lo material se sustenta de lo inmaterial. Entonces, ahí complemento, ¿sí? El ser y el no ser, ¿sí? Ahí donde fluye la vida, ahí donde fluye la energía. Entonces, no solamente ligado a lo que es la forma. Entonces, nosotros creemos solamente que tenemos objetivos materiales, pero hay objetivos espirituales también, ¿sí? ¿Y cuáles son? Los mismos, lo tenemos que integrar. Entonces, y eso es lo más bonito, reconocerse como un espíritu conformado, ¿sí? Tu forma, adentro hay algo que mueve la vida, ¿no? Y todo el tiempo está en constante aprendizaje, en constante evolución, ¿sí? En constante progreso. Y eso es lo más bonito, porque cuando vos te percibís de ahí, yo te aseguro que la vida empieza a cambiar, totalmente, ¿sí? Entonces, y ya una de las cosas que empieza a cambiar es que ya no juzgás, ya no criticás, ni ya no cuestionás, solamente comprendes. Porque el espíritu comprende todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada ser humano está haciendo un tránsito en la Tierra, ¿sí? Para su propia evolución y para encontrarse en ese camino del amor. Entonces, y todos los caminos son válidos y todos los caminos son correctos. No hay caminos equivocados. Todos los caminos son para el autoconocimiento de uno mismo, ¿sí? Entonces, y eso es lo más bonito de la vida. Eso es lo más comprender que hay 7.000 millones de verdades, ¿sí? Totalmente diferentes unas de otras, que nos hace totalmente, ¿sí? Totalmente únicos, y esa es nuestra identidad, es tu propia esencia. Entonces cada uno tiene su propia esencia, ¿sí? Cada uno tiene su propia esencia, y cada uno vibra y resuena en un campo de luz. Unos resuenan con unas personas, otros resuenan con otras, y otros no resuenan con ninguna. Entonces, pero lo importante es que
cada uno vibra de una forma diferente, porque cada uno está en un proceso interior, totalmente distinto. Entonces yo comprendo, yo entiendo, ¿sí? Yo entiendo, yo comprendo, yo integro. ¿Por qué? Porque lo paso todo por mi corazón. Las diferencias que tengo con las otras personas, yo las paso por mi corazón y manifiesto, y soy una persona coherente, ¿sí? Y ahí está el discernimiento. Esto sí, esto no. Por eso te veo, te reconozco, te agradezco y chao. ¿Sí? Lo que no vibra conmigo no me lo cargo. ¿Sí? Lo que no vibra conmigo no me lo cargo, no me cargo nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que cerrar, hay que liberar y hay que soltar cosas del pasado. Esa es la sanación. Esa es la sanación. Entonces, Claudio, perdón un momentico, Carmen Julieta también tiene una pregunta. Dime, Carmen Julieta. Carmen tenía la mano levantada hace rato, pero no. Bueno, Claudio, qué pena. Sigue porque no, la compañera no habló. Entonces yo cuando no solamente me percibo desde la forma, ¿sí? De la forma de lo físico, ¿sí? Me percibo desde un lugar totalmente diferente, como un ser energético. La frecuencia y la vibración con la que tenés se empieza a elevar. Y empezás a vivir y empezás a cambiar muchas cosas internas, ¿sí? Muchas cosas internas, ¿sí? Por eso se llama transformación, ¿sí? Entonces, y cada uno decide y elige cómo sentirse, ¿sí? Entonces, uno decide, ¿sí? Sentirme, ¿sí? Emocionalmente bien o no, pero hoy ¿sí? Cuando nosotros decimos tenemos que trabajar, vamos a trabajar, hoy ese es tu trabajo, ese es tu trayecto y ese es tu propósito. Cada uno decide cómo se siente, ¿sí? Y ese es mi punto de atracción, ¿sí? Entonces, cuando hay claridad en vos, no hay preguntas, todo fluye, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay comunicación, hay diálogo, hay reconciliación con todas las personas y hay tolerancia entre todas las personas, ¿sí? Entonces yo veo la vida de una forma diferente, ¿sí? Entonces, y esa es lo que decía, no me acuerdo ahora quién, ¿no? Esa es tu verdad, ¿sí? Entonces tu verdad tiene valor, ¿sí? Entonces cuando hablamos de la verdad tiene valor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es tu verdad, ¿sí? Y la de los otros también tienen valor. Todas las verdades tienen valor, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en un proceso, ¿sí? En un proceso interior de restauración a nivel individual, pero también a un nivel colectivo, ¿sí? Entonces estamos restaurando, ¿sí? Restaurando muchas cosas, ¿sí? Entonces, y ese es el reconocimiento de mí mismo, ¿sí? Entonces, y el valor, ¿sí? El valor. Entonces, me reconozco. ¿Cómo se reconoces vos? ¿Cómo se reconocen ustedes? ¿Sí? Entonces, ya cuando vos hablas del reconocimiento, yo me reconozco de otra forma. Me reconozco como un ser energético que se mueve, que tiene una intención, que tiene un proyecto, que tiene un propósito, que tiene una ilusión, la imagen de la luz en acción. Ilusión. Entonces, la vida cambia, ¿sí? Entonces, ya uno empieza no a ser tan reactivo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, cuando hay acciones porque hay una reacción, entonces yo comprendo al otro, ¿sí? Yo comprendo, ¿sí? Que la otra persona también, ¿sí? Está en un proceso de crecimiento, en un proceso de evolución, en un proceso que tiene que ver con cada uno cumpliendo sus propias metas individuales, sus propósitos individuales, sus objetivos espirituales y sus objetivos, ¿sí? Materiales. Entonces, y agradezco, ¿sí? Agradezco. Y ahora vamos a ver qué es lo que agradecemos, qué es lo que agradeces hoy, ¿sí? ¿Qué es la gratitud, no? ¿Están bien, chicos? ¿Van bien? ¿Así van bien? ¿Alguna pregunta? Te veo, te reconozco, te agradezco y suelto. Chao, ¿sí? Chao. Todo lo que pasó, ya pasó. Ese es el proceso más bonito, ese es el proceso más bonito de la sanación, ¿sí? Es la comunicación interior, el diálogo interior, ¿no? Y eso es la celebración de la vida. Yo no me quedo anclado al pasado, ¿sí? No me quedo anclado al pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy me siento en mi punto de atracción, me siento en mi punto de atención, ¿sí? Entonces, bien, entonces la apreciación de la vida cambia, ¿sí? Entonces viene una cosita. Dime, Doris. No hay preguntas hasta ahora. Seguimos. Entonces, sí, señor. Entonces, ese es el despertar interior.
Acá Pilar nos dice, perdón un momentico, Claudia nos dice que por eso que cuando nos enamoramos y amamos, vemos todo nuestro interior y vemos todas las cosas bellas y nuestro organismo se genera una cascada de endorfinas que abren nuestra mente y nuestro sentido. Eso. Entonces, enamorate de vos, enamorate de la vida y después del que quieras. Cada uno decide de quién, ¿sí? Bien. Entonces, este es el ideograma de Tian. Fíjense, después vamos a trabajar en el Qigong. Ideograma de Tian, ¿sí? Entonces, somos seres, ¿sí?, que viajamos por este planeta, ¿sí? Viajamos, ¿sí? Y mientras más peleamos, más luchamos, más confrontamos, la energía cada vez más se resiente, se va resintiendo, ¿sí? Se va resintiendo. Entonces mi punto de atracción es mi parte interior, es lo que se refleja en lo externo, ¿sí? Entonces yo creo vínculos, ¿sí?, trabajo en ese proceso creativo, creo relaciones, creo mundos, ¿sí? Creo, ¿sí? En la vida venimos a crear, ¿sí? A crear. Entonces creo diálogos, creo tolerancia, ¿sí? Lo voy creando, ¿sí? Lo voy creando desde mi interior. Entonces, ¿por qué? Porque decido sentirme bien. Decido sentirme bien, porque cambio mi punto de enfoque, ¿sí? Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? ¿Qué es el despertar interior? Parecería que fuera algo que está en otra, ¿sí? Es la revolución de las emociones. Ese es el despertar espiritual. Cuando empiezas a revolucionar, ¿sí? Empiezas a confrontar con todas, lo que decía, no me acuerdo ahora, ¿sí?, con todos esos paradigmas impuestos, ¿sí?, que no son tuyos, te los impusieron y te hicieron creer que así era la vida, y vos tuviste que asumirlo. Todo, ¿sí? Todo. Entonces empiezo, ¿sí?, a hacer un proceso, ¿sí?, un proceso de reconocimiento en mí. ¿Qué es lo que me funciona hoy? ¿Qué es lo que me funcionó ayer? ¿Y qué es lo que no me funciona hoy? ¿Sí? Entonces, lo que no me funciona hoy, ¿por qué lo sigo manteniendo? ¿Sí? Entonces empiezo, ¿sí? Entonces, eso se llama, ¿sí?, la gratitud. Entonces, cuando hablamos de la gratitud, ¿no?, el agradecimiento tiene que ver con la gratitud. ¿Gratitud a qué? ¿Sí? ¿Gratitud a qué? ¿Y gratitud por qué? ¿Sí? Entonces, ¿por qué voy a ser agradecido con las personas que confrontan, que luchan, que pelean, ¿no? Entonces yo te digo, la intención de la gratitud, ¿sí?, la intención, ¿sí? ¿Por qué te convertís en una persona agradecida? Porque la gratitud, ¿sí?, es el alimento, ¿sí?, por el cual aprendemos a tomar conciencia, ¿sí? Es desde ahí, ¿sí?, empezamos el propio agradecimiento, el propio reconocimiento, el propio verme a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Gratitud, ¿por qué? Por todo lo que hacemos, ¿sí?, por todo lo que tenemos, por todo lo que recibimos, por todo lo que se va y por todo lo que llega. Entonces, somos seres agradecidos, ¿sí? Entonces, la gratitud es la renovación del presente. Si no sos agradecido, te quedas estancado. Entonces, la gratitud es una energía que está en una órbita superior. Es como el amor, como decía recién la compañera, ¿no? Enamorate, ¿sí? Pero enamorate de vos primero, ¿sí? Entonces, la gratitud es la representación, ¿sí?, ¿sí?, o la renovación de cada instante de la vida. Entonces, agradezco los que se fueron y agradezco por lo que llevan. Por lo que llega, ¿por qué? Porque me estoy renovando permanentemente. Entonces, la gratitud es la renovación de cada instante. ¿Y por qué me renuevo a cada instante? Porque si no me renuevo a cada instante, la energía se estanca. Si no me renuevo a cada instante, la energía se bloquea. Si no me renuevo, la energía se queda quieta. Y si no me renuevo, me enfermo. Entonces, la gratitud es la renovación de la vida, ¿sí? Entonces, la gratitud es la energía del amor en la manifestación, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta, inquietud frente a lo que está diciendo Claudia en este momento? Creo que Carmen Julia escribió por el chat, porque uno por lo general en ocasiones tiene uno que realizar ciertas actividades y tiene uno que hacerlo. ¿Esto a qué se debe? Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta ella escribió así: ¿por qué uno por lo general en ocasiones tiene uno que realizar ciertas actividades y tiene uno que hacerlo? ¿Esto a qué se debe? Entonces, yo te devuelvo la pregunta. Entonces te digo, no te obligas a hacer en la vida nada que no quieras hacer.
y ya. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Hacer lo que realmente querés, o lo que realmente sentís hacer, ¿sí? Entonces, para que se manifieste ese sentimiento, ¿sí? Bien, ¿alguna otra cosa, profe? Por aquí en el chat nada más. Y no hay manitos levantadas, pero Bien. no sé si alguna quiere hacer alguna intervención, preguntas. Entonces, No. hay tanto que agradecer, ¿no? Tanto que agradecer, ¿no? Entonces, la gratitud está en una órbita superior, que es más allá de decir un simple gracias. ¿Sí? Es una energía pura, la energía del agradecimiento. Entonces, mientras más agradeces, más te llega. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Sí? Así es como funciona la ley. Entonces, la gratitud, fíjense qué bonito. Si hablamos, después vamos a hacer un poquito el ideograma, ¿no? La gratitud representa el alimento, ¿sí? El alimento de la energía, ¿sí? El alimento de la energía. Entonces la gratitud es la manifestación del amor, ¿sí? Que da, entonces vos das lo mejor de vos, lo mejor de vos. Entonces la gratitud, ¿sí? Es vida, es fuerza y es presencia. Entonces representa esos tres aspectos de la vida, ¿sí? Entonces, la gratitud, ¿por qué? Por el trabajo, por el dinero, por la familia, ¿sí? Entonces, por todo lo que tengo que agradecer, ¿sí? Hasta en los momentos más difíciles, ¿sí? Todo, ¿sí? Debo ser agradecido, ¿sí? Entonces, entonces cuando te echan del trabajo decís, wow, ¿no? Que parecería que fuera algo, entonces agradeces, ¿no? Agradeces porque la vida te mueve hacia otros lugares, ¿sí? Hacia otros lugares, ¿para qué? Para que empieces otros aprendizajes diferentes. No me quedo estancado ahí. La vida te mueve hacia otros caminos, ¿sí? Por eso se llaman los caminos del espíritu. El espíritu siempre toma caminos, ¿sí? Caminos. Entonces, para que no te quedes 30, 40, 50 años en un lugar haciendo algo que no te gusta, ¿sí? Entonces, esa es la renovación de cada instante de la vida, ¿sí? Entonces, la gratitud te pone en eso, ¿no? En la manifestación de los contrastes, ¿sí? Entonces, agradezco todo, hasta las personas que tengo que despedir de mi vida, las agradezco, ¿sí? Las agradezco porque pasaron por algo, me dejaron una enseñanza y un aprendizaje, ¿sí? Ahorita Bien. sí hay preguntas. Carmen Julia y Aidris. Carmen Julia, abre el micrófono. Bueno, es que la pregunta que le acabé de hacer hace un momento, lo hice fue porque se me cayó la señal y lo otro era porque pues me pasó a mí esta semana. Yo dije, no, yo me tengo que ir para la finca y me tengo que ir para la finca y fue que se me metió y me tocó venirme. Entonces, a eso era que yo me refería a la pregunta, profesor. Ah, bien. 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 Aidris y Yolanda. No, sí, es que quería preguntarle a Claudio lo siguiente. Yo creo que cuando uno tiene, como lo decía Carmen Julia, esos espacios diferentes a los que uno se mueve, por ejemplo, en el contacto con la naturaleza, cuando uno va a viajar o cuando tiene, digamos, el simple hecho, por ejemplo, de que una planta germine en la casita de uno, ¿cierto? Que uno está ahí como cuidándolo. Y uno puede también ver esa gratitud, digamos, no solamente con nosotros, sino con nuestro entorno, ¿sí? Que creo que ese ha sido como también ese llamado espiritual y cultural de muchas comunidades. Entonces, yo también pienso que el hecho de ser grato también es, por ejemplo, como nos enseñan, por ejemplo, muchos de nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Digamos, de reforestar, de cuidar, de ir a esos lugares sagrados, por ejemplo, precisamente más que pedir, dar gracias. Entonces, me parece que también ese contacto, por ejemplo, con los elementos de la naturaleza, también nos permiten ser más gratos con todo lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, yo le pregunto a Claudia, profe, ¿tú cómo crees que nosotros podemos empezar a hacer prácticas, por ejemplo, de incidencia, por ejemplo, con el entorno natural? Porque creo que eso también, nosotros recibimos cosas muy gratas y como que el universo nos premia con eso. No sé, de pronto me salí del contexto, pero me parece como chévere que de pronto también lo articules con ese contacto que tenemos con la naturaleza. Gracias. Bien, entonces ahí te la dijiste vos, la respuesta, ¿no? Entonces, la gratitud es la energía que da el comienzo a la abundancia.
Entonces, y la abundancia es la representación de la luz de tu propio ser, ¿sí? Con la conexión con el cosmos. Entonces, vos sos un agradecido por todo, o una agradecida por todo. Entonces, ¿por qué? Porque todos los procesos que vos estás viviendo aquí están anclados a todos los procesos de la Tierra. Entonces, voy a ser más cuidadoso en todos los aspectos, ¿sí? Con la Tierra, con el alimento, con las personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo soy parte hoy de ese proceso de crecimiento, ¿sí? En donde la humanidad está haciendo lo que se llama una transición. Fíjense qué bonito. Está haciendo una transición que va de la esclavitud del miedo, ¿sí? Para una comprensión mayor de lo que es la magia de la vida en toda su naturaleza. Entonces, esa es la abundancia. Entonces, vos sos abundantemente espiritual y próspero en todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hoy entonces estoy en esos tres momentos: el cuidar, el cuidarme y el cuidado. Entonces, me cuido y me cuidan, ¿sí? Entonces, la tierra siempre, ¿sí?, cuida a todo lo que se alberga, ¿sí? Entonces, fíjense en la palabra, ¿no? Estamos en la transición, ¿sí? En la transición. Pero anoche que no había. Perdón. No, es que se abrió un micrófono, pero aquí tenemos, acuérdense, Claudio, que, bueno, para que sigas, pero que nos toca tener presente que hay una pregunta todavía por resolver. Una compañera. Dime. ¿Hacemos la pregunta? Sí, sí, sí. Yolanda, abre el micrófono, porfa. Listo, sí, señor. Muy buenos días para todos. Bueno, la pregunta es, muchas veces se nos tilda de ingratitud. O sea, dice, es que esta persona es muy ingrata, porque muchas veces se nos olvida dar las gracias, o otras veces el ego, muchas veces las mujeres o cualquier ser humano, dice, se nos olvida como decirle al otro, oye, gracias por lo que hizo, así sea por un mínimo detalle. Y muchas veces esa necesidad del otro de recibir ese detalle de que le dieron las gracias, de que, oye, fue mínimo lo que hice, pero la persona recibió eso y se sintió tan importante con lo pequeño que yo hice, que fue algo muy maravilloso para ella. Entonces, muchas veces los seres humanos nos estamos volviendo tan rutinarios que se nos olvida ver que hay personas que con un mínimo detalle pueden llegar hasta el fondo del alma de la otra persona, pero hay personas que lo pasan como desapercibido. Ay, pero yo no le vi la importancia. Y dice, pero si te llamó o vio la necesidad, o para la otra, no, eso es muy importante que lo hagan. Entonces, cómo nosotros desde nosotros mismos, desde esa empatía que tenemos nosotros como seres humanos, para poder decirle al otro, me gustó lo que hizo. Bien, entonces, primero, comprender muchas cosas, ¿no? Que nosotros venimos como hablamos antes, ¿no?, de adoctrinamientos biológicos, ¿sí? Biológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? De adoctrinamientos de emociones muy duras, ¿no? Entonces, y estamos en un proceso de transformación, ¿sí? En un proceso de construcción de una nueva hermandad o una nueva humanidad. Entonces, comprender, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos reconstruyendo nosotros mismos, ¿sí? Y todas las generaciones que vienen con una información nueva, ¿sí? Entonces, donde todo va en el favor de la vida, ¿sí? Y vamos evolucionando y progresando en esos aspectos, ¿sí? Entonces, ¿en qué? En un mayor respeto por la vida, por todo, ¿no? El valor de lo sagrado de la tierra, ¿sí? En la responsabilidad de una nueva comunidad, ¿sí? De llegar a esos acuerdos de paz, ¿sí? En donde nosotros convivimos con todos los demás reinos, somos un integrante más de esos reinos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino humano. Entonces hablamos del cuidado y la protección de todo, ¿no? De todo lo que es la tierra. Entonces hablamos de la abundancia. Esa es la abundancia del espíritu, que representa la luz que te conecta con la vida, ¿sí? Y cuando te conectas con la vida, todo va en ese mismo sentido, ¿sí? Entonces, pero también comprendemos, ¿no?,
que hay, ¿sí? Que hay procesos emocionales y hay personas muy duras, ¿sí? Muy duras. Entonces empezás a comprender esos vacíos de esas personas, ¿sí? Entonces, y empezamos a ¿qué? A ver nuevas, ¿sí? Empezamos a construir nuevos, ¿sí? Si el acuerdo no funcionó, si los acuerdos anteriores no funcionaron, empezamos a construir nuevos acuerdos, ¿sí? Nuevos acuerdos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que yo trabajo en mi interior, yo tengo para ofrecer nuevos recursos, ¿sí? Entonces, y si hay nuevos recursos, hay nuevos componentes para poder desarrollar, ¿sí? Entonces, a todos los conceptos hoy han cambiado, muchísimos conceptos, ¿no? De la vida, muchísimos conceptos de la pareja, del matrimonio, hasta los conceptos de Dios han cambiado, ¿sí? Entonces ya hablamos, ¿no? de una reprogramación, ¿sí? de una reprogramación en todos los aspectos, a nivel espiritual, a nivel funcional y a nivel humano, con todos los reinos que conviven con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres, ¿sí? Somos seres de luz, fíjense qué bonito, ¿no? Somos seres de luz que vinimos a preservar el orden y el equilibrio en todo, y eso se llama paz, ¿sí? ¿Sí? Eso se llama paz, ¿sí? Entonces, la energía de tu ser es la que contempla la vida, ¿no? Y preserva ese equilibrio, siempre, 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 ¿sí? Entonces, dentro tuyo, ¿sí? Esa energía es el acompañamiento más importante que vos tenés en la vida, ¿sí? Entonces, y de ahí es donde se van a inspirar todas esas voluntades nuevas, ¿sí? Y ese es tu propósito de existencia, ese es el valor, ¿sí? El valor de entender, de comprender que estás conectado a toda la red. Entonces, lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Ya no veo al otro como la figura del enemigo, sino lo veo, ¿sí? Veo que esos enemigos internos, yo puedo empezar a conciliarme conmigo mismo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Hay enemigos tan invisibles como hay enemigos tan visibles, ¿no? Desde un virus hasta, ¿sí? Lo que yo veo por fuera como un enemigo, ¿sí? Entonces, y empezar a trabajar, ¿sí? Empezar a comprender, ¿no? Empezar a comprender, ¿sí? Que hay cosas, ¿sí? Hoy estamos como inmersos, ¿no? En muchos procesos de muerte, personas que van, ¿no? Que se mueren, ¿sí? Muy, muy cercanos, ¿no? Entonces, empezar a comprender que hay cosas que ya cumplieron su ciclo y deben marcharse, ¿sí? Entonces, en todos los órdenes, ¿sí? En todos los órdenes, desde lo más espiritual hacia lo más terrenal y básico, ¿sí? Entonces, y va todo en el sentido de la vida, ¿sí? Entonces vos, cuando lo ves así, ves que el juego de la vida es algo maravillosamente hermoso, ¿sí? Maravillosamente hermoso. Entonces, ¿por qué? Porque siempre la vida te invita a sintonizarte con la vida, ¿sí? Y empezar a construir, ¿sí? Pero empezar a construir ciclos constructivos, ¿no? No ciclos destructivos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para preservar ese orden y ese equilibrio interno, ¿sí? Entonces, terminaron ciclos, ¿no? Ciclos o años de muchas enseñanzas y comienzan años, ¿sí? Empieza una década, ¿no? Empieza una década de años, de muchos años, de muchos aprendizajes nuevos, ¿sí? Entonces, para sintonizarme ¿con quién? Conmigo mismo. Todo lo que tengo que hacer es cambiar, ¿sí? Todo lo que no me funciona en mí, lo tengo que cambiar en mí, ¿sí? Y ese es el poder, ¿sí? Que hablamos, del verse, reconocerse, ¿sí? Agradecer, ¿sí? Agradecer y transformarse a un nivel superior, ¿sí? Y eso es, ¿sí? Entonces, ese es el poder autosanador que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, que no necesitamos de un medicamento, ¿sí? Un medicamento, o no necesitamos de vacunas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para hacer un proceso aún más profundo, ¿sí? Entonces, para crear una nueva estructura biológica dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y cambiar muchas cosas internamente, ¿sí? ¿Alguna cosita, chicos? Seguimos, ¿van bien ahí? Aquí Catalina Pinto nos dice, profe Claudio, ¿de qué forma o con qué acto puedo agradecerle a la naturaleza por tanto? ¿Por qué? Vuelvo a leerlo. Dice así, profe Claudio, ¿de qué forma o con qué actos puedo agradecerle a la naturaleza por tanto? Con cuidar, sí, con el cuidado, con el cuidar y con el cuidarse, ¿sí? Entonces,
vos estás en constante, ¿sí? En constante alerta, ¿sí? De lo que está sucediendo afuera, ¿sí? Entonces vos elevás, ¿sí? Cuando vos trabajás en esa energía, elevás la energía del amor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no necesitas la energía o el cuerpo del miedo, ¿sí? Para que se manifieste eso, ¿sí? Entonces ya empiezas a transformar, ¿sí? Vas del miedo, ¿sí? Imperante, biológico, ¿sí? Adoctrinado a una energía superior, ¿sí? Entonces cambian todo, ¿sí? Cambia todo, ¿sí? Entonces, hasta en algún momento van a cambiar los líderes que llamamos nosotros los líderes del terror, ¿sí? Pero, ¿sí? Todo eso depende. Entonces, bien, ¿alguna otra cosa? No, Doris? señor. Por acá en Bien. el chat no, y no hay manitas levantadas. ¿O alguna tiene alguna pregunta, inquietud en este momento? No, estamos mudos. Bien, entonces cada uno, ¿sí? Cada uno se vuelve, ¿sí? Líder de su propia existencia, ¿sí? Líder de su propia existencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo pleno dominio de mí mismo, pleno dominio de mi cuerpo emocional, y pleno dominio de mi cuerpo mental, y pleno dominio de mi cuerpo espiritual. Entonces yo soy un líder en todo lo que haga, en todo lo que diga, y en todo lo que me proyecte hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el poder, ¿sí? El poder que es conferido por tu parte interna, ¿sí? Entonces, y eso se llama, ¿sí? Valentía, ¿sí? Valentía, ¿sí? Entonces, todas estas personas que están aquí ¿sí? Entonces, ¿qué vinimos a hacer? Vinieron a hacer, a renovar las historias de la humanidad. Vinieron a renovar. Entonces vos sos un nuevo líder, ¿sí? Un nuevo líder en todo lo que hagas y en todo lo que toques, ¿sí? ¿Por qué? Porque venís a trabajar una energía sumamente transformada, ¿sí? Entonces, no sos un número más, sino sos un ser espiritual, ¿sí? Entonces, que trae impregnada una luz diferente. ¿Para qué? Para manifestarla a otras personas, ¿sí? Entonces, para crear la integridad, para crear el equilibrio y para crear la armonía en todos los ámbitos que te desarrolles, ¿sí? Entonces, vos disfrutás, ¿sí? De tu trabajo, ¿sí? De tu trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque disfrutás los contrastes en la evolución de vos mismo y de las personas que va desarrollando tu camino, ¿sí? Entonces, eso se llama proacción. Proacción. Vos sos un ser espiritual proactivo, ¿sí? Proactivo. Entonces, ¿de qué? De que preserva el orden y el equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí está el poder. Ahí está el poder, ¿sí? Bien, entonces todo eso lo impregno a las demás personas, ¿sí? Bien. ¿Puedo borrar el pizarrón, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando te veas frente al espejo, ¿sí? ¿Vos qué vas a ver? ¿Vos cómo crees que te perciben desde el cielo? ¿Vos te crees que te dicen, ay, qué bonito que es tu cabello? Que no, te perciben como energía. Somos masas energéticas, ¿sí? Que se mueven, la luz se mueve, ¿sí? Así es como te perciben, ¿sí? Entonces, toda esa luz vibra, resuena en una frecuencia, en una frecuencia, ¿sí? Entonces, vos sos Dios, ¿sí? Como decimos aquí, ¿no? Vos sos Dios y vos sos el más grande de los acompañamientos que hay para tu vida, ¿sí? Entonces, y ahí está la inspiración, el propósito y la existencia de tu vida, ¿sí? Entonces, y ahí está en cada uno que se haga su voluntad, ¿sí? Entonces, voy a borrar, chicos, ¿sí? Sí, señor. Bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo me veo? ¿Cómo me reconozco? ¿Sí? ¿Cómo me reconozco? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que agradecer para seguir evolucionando, para seguir creciendo? ¿Sí? Pero sí, fíjense una cosita, no como un simple gracias, ¿sí? Te doy, no, gracias, no. La energía de la gratitud es una energía como la del amor, que está en un orden superior, ¿sí? En un orden superior. Entonces, entre la gratitud y el amor se gesta la ley de la abundancia. Entonces, sos abundantemente próspero en todos los ámbitos que desarrolles, ¿sí? O sos abundantemente próspero en enfermedades, o sos abundantemente próspero en carencias, ¿sí? Cada uno, ¿sí? Elige en qué quiere ser abundante, ¿sí? Porque en el universo no están las cosas libradas al azar. No hay, ¿sí? No existe eso. Todo tiene una acción y una reacción.
Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en este momento, que la quiera plantear. No, profe. Seguimos. Entonces, fíjense una cosita, ahí aparece, ¿sí? Otro ideograma. Después vamos a trabajar el ideograma en el Qigong, ¿sí? Entonces aparece otro ideograma, ¿sí? ¿Sí? Este es el ideograma, ¿sí? Este es un ideograma que es una idea, ¿sí? Una expresión del cielo, ¿sí? Como un holograma. ¿Qué es un holograma? Son proyecciones energéticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el universo está construido a través de la geometría, ¿sí? La geometría sagrada, ¿sí? Dentro de tu cuerpo, ¿no? Todo el volumen es geometría sagrada, ¿sí? Porque tiene una información. Entonces la energía se proyecta y se mueve dentro de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí aparece el ideograma del Tao, que significa camino, ¿sí? Que significa camino, ¿sí? El camino, la verdad y la vida, eso representa el camino en el Tao, que es el camino es interno, ¿sí? Es interior, ¿sí? Entonces, y el camino está en tu interior, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando vos entras en tu mundo interior, fíjense una cosita, fíjense, chicos, cuando vos entras en tu camino interior, todo tu sistema de creencias cambian, ¿sí? Cambian, porque tenés una forma de percibir la realidad, ¿sí? Entonces, cuando vos entras en tu mundo interior, no deambulás en las heridas emocionales, no deambulás en el dolor, en la tristeza, ¿sí? Entonces, empiezo a ver la vida de otra forma, con otros ojos. Esto se llama el sexto sentido, que es la intuición, es la claridad, la intención de la gratitud, la intención que le pongo a las cosas, la intención que le pongo al amor. ¿Y qué hace? Si cambian las creencias, se empiezan a proyectar, ¿sí? Empiezan a salir todo aquello que son mis sombras internas, ¿sí? Mis sombras internas. Entonces, ¿qué significa mis sombras internas? Las sombras internas son las que no me dejan avanzar. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a trabajar mi propia sombra, ¿sí? Entonces, cuando cuando no veo, no reconozco esas sombras internas, son las que se van a perpetuar en mi camino y van a construir, desde tus sombras vas a construir tu destino y no vas a poder avanzar. Entonces, el camino interior es el camino, ¿sí? Entonces te digo, el perdón es el camino para liberarte de esas sombras, ¿sí? De esas heridas, de esos traumas, ¿sí? Empiezo a ver la vida con otros ojos. Esto es el sexto sentido, es la intuición. ¿Sí? Me veo, me reconozco, me reconozco, ¿sí? Entonces lo que vos veis, el concepto que vos tenías en algún momento de tu papá, de tu mamá, del trabajo, ¿sí? De tu pareja, de los hijos, de tu jefe, hoy cambia, cuando vos empezás a trabajar tu parte interna, ¿sí? Entonces, y mi parte interna, ¿sí? Cuando empieza a cambiar, empiezo a construir mi destino. ¿Sí? Mi destino, ¿sí? Mi destino, ¿sí? Claudio, aquí en el chat hay una preguntita. Y toca que mejores la cámara porque se ve borroso. La pregunta que tiene la compañera es la siguiente. ¿Cómo puedo, ahora sí quedó bien, cómo puedo manejar o adaptarme al lenguaje del amor de mi pareja si el mío es diferente? Bien, la pregunta sería, ¿qué es el amor para vos? ¿Sí? ¿Qué es el amor de pareja para vos? ¿Sí? Entonces, ¿podría responder? Entonces, cuando hablamos de la pareja, ¿sí? Cuando hablamos de la pareja, hablamos del acto más sagrado del amor, ¿sí? Entonces, la pareja es la representación, ¿sí? Del complemento, ¿sí? Por eso hablamos de opuestos y complementarios, ¿sí? Entonces, el hombre, la mujer, ¿sí? Ahora es más amplio, ¿sí? Entonces, hablamos del opuesto y complementario. Entonces, la pareja es un complemento, ¿sí? ¿Para qué? Es el punto donde yo me puedo expandir. Entonces, la pareja es un vehículo de la expansión de mi propio amor. Entonces, o es un vehículo de la expansión, o es un palo en la rueda, ¿sí? Entonces cuando hablamos de una energía, o hablamos de otra energía. Entonces, el amor, ¿se acuerdan como dijimos la vez pasada? El amor es
incondicional conmigo mismo, ¿sí? Y con las demás personas es con condiciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la pareja, ¿sí? Hablamos de ese Tao, por decirlo así, ¿no? Donde ella y yo, ¿sí? Somos unos, nos fusionamos, ¿sí? Y vamos los dos en un sentido. Entonces, cuando te dicen, no, que yo, mi pareja es mi alma gemela o el alma, ¿sí? Somos una energía afín, ¿sí? Que tenemos una energía en común, que nos complementamos o nos encontramos en un punto de la vida y podemos, ¿sí? Podemos acompañarnos. Entonces, la pareja se transforma en el acompañamiento, en el compartir, pero no tiene nada que ver con llenar los vacíos, las carencias, ¿sí? Las carencias, la soledad, la tristeza, las emociones de la otra persona. Entonces ahí cuando yo me engancho de la pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí estoy trabajando muchas disfuncionalidades. Entonces la pareja es el complemento, es el punto de partida para seguir expandiéndome. Entonces, y ahí aparece, ¿no? ¿Cuál es, por eso lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es la visión que tengo de mí misma? ¿Cuál es el proyecto que tengo propio? ¿Cuál es el proyecto que tiene mi pareja? ¿Y cuál es el proyecto que tenemos en común? Porque cuando hablas de la pareja siempre trabaja en la vía, ¿sí? Y el construir, siempre. El amor construye, el amor edifica, ¿sí? El amor es manifestar la lealtad a través de la mirada, ¿sí? Se transforma en algo sagrado, ¿sí? Sagrado, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos un seminario, ¿no? Prepararse para el amor es vivir el amor amando, ¿sí? Entonces, me amo a mí y me preparo. Si no la tengo, en algún momento va a llegar, ¿sí? Porque estoy preparado para recibir. Esa es la apertura del corazón, ¿sí? Entonces, ¿se entiende, chicos? Sí, señor. Y llegamos a las 10, Claudio. ¿Y qué hacemos, profe? ¿Vamos a descanso o su merced irá así, seguimos para cerrar el tema y después el descanso? Vos decime, profe. No, pues yo creería entonces que vamos al descanso y volvemos a las 10:20. Bien, entonces, fíjense una cosita, ¿no? Entonces, para aquellos que están pidiendo una pareja, ¿no? O están pidiendo algo, ¿no? Entonces, fíjense la vibración de pedir, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Las vibraciones son diferentes, ¿no? Entonces, la vibración de pedir y la vibración de agradecer son diferentes frecuencias. ¿Por qué? Entonces, uno, ¿cómo va a agradecer algo que no llegó todavía? Yo te digo, agradecer lo que no llegó todavía, porque lo tenés en tu imagen, en tu televisor, ¿sí? Entonces, si te mantenés en la frecuencia de pedir, te mantenés siempre alejado de lo que pedís, ¿sí? Si te mantenés, ¿por qué? Porque el universo está registrando tu carencia y cada vez te alejas más de lo que querés. Entonces te digo, lo pedís agradeciendo y lo soltás, como si ya lo tuvieras, ¿sí? Como si ya lo tuvieras, ¿sí? Entonces, entonces pido, ¿sí? Pido desde la gratitud y luego dejo ir. No estoy pidiendo todos los días cuándo llega y qué, ¿sí? Cuándo llega y cuándo va a llegar el trabajo, ¿sí? Te digo, pedí desde la gratitud y ahora ¿qué haces? Hacé la pausa y relájate. Relájate. Ya el pedido fue al éter. Ya fue al éter. Ahora ¿qué haces? Dale tiempo. Que llegue, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que vos pediste ya fue escuchado. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Hay algo que tenés que hacer vos, que es tu trabajo, es estar alineado con lo que pediste. Tenés que sentir lo que pediste y tenés que creértelo. Sentimiento, agradecimiento y creértelo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el no creértelo, el no sentirlo, se aleja más de tu respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, relájate. Todo lo que ya pediste va a llegar, ¿sí? Va a llegar. Ahora, poner también, trabaja tiempos, ¿no? Porque vos le pedís al universo, y el universo, la energía es, siempre, es energía, es inmutable. Entonces, te lo puede manifestar ahora, o te lo puede manifestar la otra vida, o la otra, o la otra. ¿Por qué? Porque así es como se mueve, así es como se mueve, ¿sí? Pero mejor en esa, ¿no? Porque ahí está la satisfacción y la plenitud, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Yolanda tenía la manito alzada. Yolanda, abre el micrófono. No, Dori, ya él con lo que cerró me contestó lo que le iba a preguntar. Muchas gracias.
Bien, entonces, ¿viste? Cuando hay claridad, no hay preguntas. Aparecen primero las respuestas. ¿sí? Exactamente. ¿sí? Entonces, el espíritu está un paso adelantado siempre sobre la emoción. El espíritu se alinea en forma vertical y las emociones son horizontales. ¿sí? Entonces, yo cada vez me estoy alejando más. Yo te digo, alineate. Ese es, ¿sí? Si vos vas a pedir algo, lo primero que pones en tu lista es alineate con lo que querés. Alineate con lo que sentís y alineate con lo que haces. ¿sí? Entonces, el miedo es la resistencia a los cambios. Entonces, todo lo que es nuevo, ¿sí? me genera resistencias. Entonces, lo que está resistiendo las cosas para que no lleguen es el miedo que tenés o que le estás poniendo a esos pensamientos, que es tu propia resistencia. Por eso no llega, ¿no? ¿Alguna otra cosa, profe? Hacemos como vos me digas. ¿sí? Sí, ya vamos para el descanso, son las 10:05, entonces a las 10:25 arrancamos. 10:25. Dale. Perfecto. Nos Listo. vemos en un ratito. Bueno, entonces Hasta luego. que descansemos. Gracias. Dori, una preguntita. ¿Vas a mandar el link para la asistencia? Sí, señora, después de Bueno. descanso. Ah, después del descanso. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno.